Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, el hongo cándida y la anemia. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero explicarte cuáles son las verdaderas razones detrás de una condición de anemia y qué relación tiene eso con el hongo cándida. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo. Hay mucho que he aprendido estudiando. En verdad, yo, Frank Suárez, lo que soy es un buen estudiante. Yo no he inventado nada. Lo que sí es que he podido leer a través de toda la literatura científica, porque me gusta la ciencia, amo la ciencia y amo el conocimiento. Yo vivo apasionado por entender la causa detrás de las enfermedades, de las situaciones. Siempre me interesa mucho más la causa que el síntoma, porque si encuentro la causa, puedo arrancar el problema de raíz y no sigo entonces teniendo que manejar las manifestaciones. Hay cosas que las he aprendido estudiando la literatura y hay cosas que las he aprendido por observación. ¿Okay? Esto que les voy a comentar es una verdad comprobada. Cuando una verdad es comprobada es porque uno la ve una vez, otra vez, otra vez, otra vez y siempre resulta ser igual. Y es lo siguiente, fíjense. Entre las personas que empiezan a padecer de sobrepeso o de diabetes, el sobrepeso y la diabetes tienen una causa común. Cuando sube la glucosa, que es el azúcar de la sangre, pues se causa obesidad. ¿Cuál es la causa de la obesidad? Glucosa alta. Es imposible engordar si usted no sube la glucosa, imposible. Y cuando sube mucho la glucosa y no se puede controlar, se llama diabetes. Quiere decir que desde mi punto de vista, la obesidad y la diabetes, para mí, son el mismo perro con distinto collar. Ambas tienen en común glucosa alta. Porque usted no puede engordar si no tiene la glucosa alta, imposible. Y tampoco puede ser llamado diabético o diabética si no tiene la glucosa alta. Así que cuando estoy mirando obesidad y diabetes, estamos mirando la glucosa. Ahora, entre las personas que han participado del programa Natural Slim, yo tengo unas clínicas, unos centros realmente, que operan en 8 países, ¿no? Estamos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, tenemos operaciones en España, servicio, en Holanda. ¿Y qué pasa? Todas las semanas pasan miles y miles y miles de personas por esos centros, ¿no? Y tengo consultores certificados de metabolismo que son personas que yo he adiestrado para que puedan ayudar a esas personas a recobrar su salud, a adelgazar, controlar la diabetes sin medicamentos, y puedan controlar su calidad de sueño, todo ese tipo de cosas. Ahora, en la práctica, con tantos miles de personas semanalmente, pues uno va aprendiendo, porque uno aprende, si ve algo que pasa todos los días, llega un momento que usted o lo aprende. Y una cosa que he descubierto es que toda condición de obesidad y diabetes, como está ligada al exceso de glucosa, pues crea una infección severa del hongo cándida. El hongo cándida se llama Candida albicans. Y ese hongo cándida se llama albicans, que viene de albino. Es un hongo blanco. De hecho, cuando alguien tiene mucho hongo cándida, le puede poner la lengua blanca. Las señoras cuando están dando el seno a su bebé, señoras después de haber parido, el seno se le puede poner bien blanco, ¿no? Porque ese hongo es un hongo blanco, ¿no? Es uno de los 500 y pico de hongos que viven en el cuerpo, pero este específicamente, Candida albicans, es de los más agresivos y se beneficia de una sola cosa, de la glucosa alta. Para poder tener exceso de hongo cándida, primero usted tiene que tener la glucosa alta. Por eso es que las personas con obesidad y las personas con diabetes están, perdonando la expresión, un poco así como podriditos de hongo cándida. Y como este hongo cándida produce 78 tóxicos distintos dentro del cuerpo, que son ácidos, el metabolismo se pone lento, lentísimo y parado. Y esas personas luego no pueden adelgazar aunque hagan dieta. Por lo tanto, me he dedicado a educar a la persona y una de las cosas que hacemos en los centros Natural Slim es que hacemos unos tratamientos para limpiar el hongo cándida, para que la persona pueda adelgazar y no rebote. Ahora, ¿qué pasa? A través de 20 años haciendo esto, pues mucha de la gente que me llegaba con sobrepeso o obesidad,
cuando me llegaba me decía, yo tengo anemia. Cuando yo busco en la literatura, ¿qué es la anemia? La anemia quiere decir que los glóbulos rojos, que son los de la sangre, por ejemplo, los glóbulos rojos, el glóbulo es así, y eso que lo hace rojo es que ese glóbulo dentro tiene hierro. El hierro es un mineral que refleja la luz roja. Y el glóbulo es rojo en la sangre porque tiene hierro. Mucha gente no sabe eso, pero lo que hace que el glóbulo sea rojo es porque tiene hierro. Por ejemplo, cuando usted mira la naturaleza y mira un bosque, usted va a ver que es verde. ¿Por qué es verde? Porque tiene mucho magnesio. Porque la clorofila tiene magnesio, el magnesio refleja la luz solar, solamente las ondas verdes, el espectro verde, y usted dice, es verde el bosque, ¿no? Las hojas son verdes, lo que está mirando es el magnesio. Pues, ¿qué pasa? Con la sangre, el hierro refleja la luz roja, por lo tanto usted dice la sangre es roja, ¿no? Usted lo que está mirando es el reflejo del hierro. No se puede construir hemoglobina, que es lo que lleva el oxígeno del cuerpo. Cuando usted respira, pues entra a los pulmones, ese oxígeno entra dentro de la hemoglobina, ¿verdad? Y eso lleva el oxígeno a las células, y eso es lo que permite que su cuerpo continúe vivo y el metabolismo funcionando, ¿no? Ahora, mucha de la gente que me ha llegado a los Natural Slim a través de los años, siempre me llegaban, muchos de ellos diciendo, tengo anemia, gente sobrepeso, gordita, pero con anemia. El médico no sabe, el médico siempre, cuando usted le pregunta a un médico, y esto yo lo estuve revisando, hasta la Clínica Mayo, que es una clínica muy famosa americana, dice que la anemia es causada, por estas son las razones que pone la Clínica Mayo, y usted lo puede ver en internet, dice, la anemia es causada porque hay una úlcera en el intestino, una úlcera en el estómago. Eso es verdad, porque la úlcera puede sangrar tanto, que entonces baje tanto la sangre que está perdiendo por la úlcera, que entonces termine teniendo anemia. La otra razón que dan es que la mujer tiene una menstruación demasiado profusa. Una mujer que tiene una menstruación, que pierde sangre, pues va a terminar con anemia. Pero la realidad es que estas dos situaciones comprenden menos del 5% de todos los casos de anemia. Tanto así que no resuelve. ¿Qué pasa? Pues, los datos que yo tengo en la medicina es que la anemia, pues, tiene que ser una de esas dos razones. Y lo otro que dicen los médicos, la anemia es una falta de hierro. ¿Qué pasa? Hay una deficiencia de hierro, pero no saben por qué. Pues mire lo que descubrí. Lo que descubrí después de 20 años trabajando con personas con anemia es que cada persona que llegaba a un Natural Slim, que nosotros le hacíamos un tratamiento de cándida, automáticamente se le iba la anemia. Entonces yo me puse a observar por qué, si yo lo que estoy limpiando el hongo, ¿por qué se está yendo la anemia? ¿Por qué ahora el doctor le dice que la anemia se desapareció? Investigando, me di cuenta de lo siguiente, y es lo que quiero compartir con ustedes. La anemia realmente es causada por falta de hierro, eso es verdad, pero lo que pasa es que el hongo cándida depende del hierro para sobrevivir. El hongo cándida, las dos partes que ataca en el cuerpo es el hígado, que es donde más hierro hay, y lo otro que ataca es la sangre. Así que las personas que tienen mucho hongo cándida, tienen hongo cándida hasta flotando en la sangre y les está destruyendo la hemoglobina. Por lo tanto, se pierde hierro. Porque ese hongo cándida no puede reproducirse si no tiene hierro. Por lo tanto, lo que ataca al hongo cándida es el hierro de la sangre o el hierro que está en el hígado. Tan pronto usted mata al hongo cándida, automáticamente se va la anemia. ¿Por qué? Porque ya no se está robando el hierro ese condenado hongo. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.